Buen día a todos los que estáis siguiendo este curso de panorama bíblico, panorama de la Biblia, donde lo que estamos pretendiendo a través de estas clases es poder dar una visión global de nuestra vida, de nuestro mundo, ese mundo concebido por Dios para nosotros y especialmente para que nosotros desarrollásemos una relación con Él y para que creásemos y fuésemos realmente los responsables, los gobernantes de todo el espacio que limitadamente conocemos hoy. Desgraciadamente, el hombre decidió rebelarse contra Dios y cometió un grave error, un pecado llamado así, de participar de un árbol o del fruto o de las circunstancias que tienen que ver con el discernimiento del bien y del mal. Fue algo que Dios no quería, para lo que no nos había preparado, y eso trajo unas consecuencias devastadoras. Realmente el universo entró en caos y la propia Tierra entró en caos, todas estas cosas que vemos hoy, y sobre todo nosotros, sobre todo el ser humano, entró en caos, entró en una situación de muerte espiritual que han llamado los entendidos, pero también ese distanciamiento de Dios ha traído consecuencias para todo lo demás. Ahora, Dios es amor, Dios es indescriptible en muchos sentidos, y en su carácter no está el destruir, en su carácter no está el despreciar, y Él ha querido que el ser humano pueda restaurar su relación con Él. Y eso es a través de nuestra decisión, nuestro paso por la vida y la decisión que tomemos en cuanto a la provisión que le ha traído del Salvador. Así que la Biblia sobre todo nos está contando esta historia, y es un transporte, tal y como dice Dios en su palabra, es un traslado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Hemos estado viendo muchas cosas sobre el principio, sobre el Génesis, pero nos estamos dando cuenta cómo al final, finalmente Dios toma a alguien ahí en los descendientes de Adán, que somos todos realmente, ya fuera de Edén, fuera del espacio del paraíso, y cómo se ha mantenido, vamos a ver, esa línea que se ha mantenido a lo largo de los siglos, para que pudiese venir el Salvador, para que Jesús, siendo hijo de Dios, pero siendo hombre a la vez, pudiese intermediar, entregando su vida como fianza, como rescate, por nuestra vida espiritual y por nuestra eternidad en una vida restaurada, una relación con Dios. Igualmente quiero decirte, y debes de saber, que siempre ha habido un camino paralelo del mal. Es decir, este concepto que muchas veces han manejado los cuentos y las narrativas infantiles, incluso las de adultos, de la lucha entre el bien y el mal, es algo que ya ha permanecido desde el principio. Por un lado, el mal pretende que el ser humano esté siempre abocado a sus decretos, a su gestión, muchas veces disfrazada de prosperidad, de alegría, de felicidad, pero realmente lo que pretende siempre el mal es llevarnos a una confusión, para que realmente no asumamos nuestra responsabilidad, no asumamos nuestro pecado, nuestra falta, y no nos reconciliemos con Dios, que es lo que nos otorga la vida del Espíritu a nosotros, y es lo que además nos permite conectarnos con Dios y empezar a recibir aquello de lo que hemos sido privados por nuestra obsesión. Esa lucha está siempre ahí, y aún hoy en día, siendo cristianos, habiendo nacido de nuevo, teniendo la vida del Espíritu, sabemos que es una lucha la que mantenemos continuamente, para que no ocurra, para que no haya en nosotros esa posibilidad de estar cerca de Dios. Siempre Dios ha prometido restaurar nuestra vida, y quiero que sepas, una vez más quiero afirmar esto sobre tu vida, que Dios lo va a cumplir. Dios no es hombre para mentir, no es un hombre para engañarnos, para prometer y no cumplir. Dios lo que ha prometido lo va a cumplir, y entonces estamos narrando cómo ese proceso, a través de la Biblia, vamos viendo cómo Dios ha mantenido siempre una conexión, primero a través de un hombre, luego a través de un pueblo, finalmente a través de una nación, y por último lo está haciendo a través de su iglesia, que la Biblia la describe como la esposa, como aquella novia que se está preparando para tener un día esas bodas, ese encuentro con el esposo, esa unión de amor, esa unión de unidad y de bendición, por supuesto que sí. Nos hemos quedado en la vida de Set,
Caín, sabéis que mata a su hermano Abel por celos, por contienda. Esto ya es viejo, pero es algo que también, dicho de paso, es algo que también nos rodea a todos nosotros en todos nuestros contextos. Generalmente es una debilidad o pecado, diríamos, que no reconocemos, pero los celos se dan en las familias, los celos se dan en los trabajos, los celos se dan incluso a veces en el matrimonio, se dan en la iglesia, se dan en cualquier espacio donde estemos y donde los hombres estemos. Siempre vamos a encontrar que el celo, que los celos, las contiendas, las envidias, esa lucha oculta que hay por figurar, por estar, por tener un nombre mejor, pues permanece y nos asfixia, nos puede llegar a ahogar. Pero está ahí, y es siempre bueno que tú sepas reconocer que todos estamos propensos a que esto ocurra. Y si alguien dice, no, yo nunca tengo envidia, bueno, pues hay que hacérselo mirar un poquito, porque a veces sí que suele ocurrir. Set es el hijo de Adán, de Eva, que tienen después de la muerte de Abel. Y sobre él, dice Génesis 6:5, que vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Set encarna esta figura que busca de Dios, pero que realmente no puede cambiar las circunstancias y llevar los hombres al conocimiento de Dios. Pero ahí vemos que sigue esa línea, mientras que el mundo va creciendo en la maldad. Dios da una oportunidad nueva. Bueno, hemos salido de Edén, venga, vamos a intentar que estos hombres puedan reconducir su vida, pero lo que dice la palabra de Dios es que el hombre ya tenía esa semilla de la rebelión, tenía esa semilla del orgullo, de la competencia con Dios, y rechazaba a Dios, y su tendencia siempre era hacia el mal. Así que creemos que ese plan que Dios tiene de mandarnos, de cuidarnos, de mantener su promesa, vemos que el siguiente hilo conductor es Set, y ahí después de Set vamos a alguien ya más conocido, como fue Noé. Noé fue un hombre que amó y obedeció a Dios. A través de él Dios pudo revelarse o conocer o mostrar su propósito. Noé, todos sabemos cuál es la historia. Fue avisado por Dios diciendo, mira Noé, ponte a fabricar un gran barco, llamado el arca, y ahí tienes que meter animales, prepáralo para navegar, prepárate tú, tu familia, tienes que entrar dentro. Así fue como Noé, en un tiempo seco, o al menos donde no había agua suficiente para botar su barco, pues obedece a Dios, y eso es contado como justicia también. Eso también me lleva a un planteamiento. Cuando a veces decimos que las personas no todas conocen el Evangelio, no todas conocen a Dios, ¿cómo podrán venir al conocimiento de su verdad, al conocimiento de su palabra? Pues mira, muy sencillo. Dios dice que se revela a sus criaturas a través de la propia naturaleza. Alguien que ve el mundo, que examina, que observa todo lo que Dios ha creado, se da cuenta que hay una perfección, que hay una mano inteligente y que debe haber un respeto por ese creador. Es una forma de revelarse. Dios se revela por la historia contada, cómo ha ido revelándose, como estamos haciendo nosotros. Pero Dios se revela también a nuestras conciencias. Dice, yo me mostraré a los que me buscan. Y cuando tú tomas una iniciativa de buscar y quieres saber más, Dios al final se revela a tu vida. No importa que estés ahí metido en lo más profundo de la selva, donde nunca ha pisado hombre, Dios también se les revela y habla con ellos, y por eso seremos también juzgados. Los que no hemos escuchado el Evangelio de Jesús, seremos juzgados por todo esto. Noé construyó un arca, él entra con su mujer y sus hijos, toma nota, sus hijos fueron, los hijos de Noé, fueron Sem, Cam y Jafet, ¿vale? Junto con sus mujeres entraron en el arca, y esto es importante porque al final un juicio, la verdad que la Biblia habla de esos juicios de Dios, pero mira, realmente un juicio
La forma perfecta de explicarlo, pues que así se intenta hacer entender, son las sentencias de los juicios. Lo que ocurre, lo que Dios hace a veces es la sentencia del juicio. Es decir, siempre hay una parte de la ley está escrita para cumplirla, para orientar, para mantener el propósito de la humanidad, y las leyes de Dios, dice que la ley es perfecta, y la ley de Dios es perfecta y convierte el alma. Es verdad que ellos no tenían las tablas de la ley, pero realmente había ley en el mundo, había formas, había principios. El ser humano fue creado con principios, y porque realmente desde el principio Adán, ya conocían a Dios, estaban en Dios, y esa imagen y semejanza de Dios ha permitido que el hombre, aún sin conocer leyes, sabe lo que tiene que hacer, y sabe lo que está bien, y sabe lo que está mal, porque para eso comió de ese fruto del árbol del bien y del mal. Entonces, muchas veces pensamos que no hay ley, que no hay forma de poderlo entender, pero sí que sabemos, como digo, lo que está bien y lo que está mal. Los hijos de Noé entran en el arca, entran ahí, y a partir de ahí vamos a ver cómo se originan los tres grupos raciales, podemos decir, que han poblado la humanidad. En esas oportunidades que Dios nos da de arrepentimiento, el hombre no se arrepiente, el hombre se volvió más hostil contra Dios, pero a través de Noé podemos ver cómo sigue esa línea de continuidad, cómo Noé escucha a Dios. El arca está navegando por, creo que fue 150 días después de comenzar el diluvio. Luego las aguas bajaron, y ahí en el monte Ararat es donde se han encontrado esos restos del arca. Ahí fue donde, digamos, que ya amerizaron o aterrizaron, tomaron tierra, y desde ahí empezó la humanidad nuevamente. Bien. Las características del arca, pues que decirte, medía 130 metros de largo, 135, unos 22, 23 metros de ancho y hasta 13 metros de altura. Bueno, y ahí todas las consecuencias de lo que también entendemos que fue luego la era postdiluviana. Fíjate que Adán prácticamente vivía miles de años, había eternidad en esa vida. Luego los hijos de Adán ya vivieron menos años, hasta Noé. La humanidad reduce su tiempo de vida, pero de Noé hacia adelante van reduciéndose también los años, los tiempos. Es decir, todo esto fue una hecatombe, un cambio climático profundo, donde se originaron, bueno, pues mucho de la naturaleza, o la naturaleza que hoy tenemos, el paisaje de la tierra que tenemos hoy, evidentemente fue originado por este diluvio, y por luego la forma en la que retrocedieron las aguas. Quizá fue cuando se crearon los polos de la tierra, donde quizá desaparecieron mares, dando origen a los desiertos. Bueno, pues como digo, el paisaje que hoy conocemos. Después del diluvio, como digo, los hijos de Noé empezaron el corazón, pero en realidad todos somos descendientes de Noé y de sus hijos. Eso es evidente, que todas las razas humanas somos así, pero sin embargo el corazón de los hombres seguía en rebeldía, y ahí aparece un personaje para tener en cuenta. Dice que Cam, el hijo de Noé, tuvo un hijo que llamó Cush. Este a su vez tuvo un hijo que llamó Nimrod. Quédate con ese nombre, porque Nimrod condujo a su pueblo a la llanura de Sinar, donde organizó una primera religión falsa. Él y su pueblo comenzaron a edificar una torre con objeto de alcanzar el cielo. Esta obra disgustó a Dios, quien interrumpió la construcción, confundiendo el idioma a los edificadores. Ahí es donde aparecieron las lenguas. Recordarás también lo que es la Torre de Babel, ¿verdad? Ellos pretendieron llegar a Dios como de una forma humana, ¿vale? Fabricaron ladrillos, fabricaron cemento, y intentaron, pues, lo que está desde el hombre, es decir, suplantar a Dios. Con lo poquito que el hombre le había quedado de Dios, esa imagen, esa semejanza, esos atributos que veníamos de Dios, y esa parte sobrenatural que el hombre tenía y que hoy conocemos,
pues intentó llegar a ser como Dios y bueno, pues ahí fueron dispersados todos, como nos narra la Biblia. También es verdad que los hijos de Can fueron los que dieron lugar a las razas africanas, más oscuros, tez más morena. Los descendientes de Jafet podemos entender que fueron los que habitaron el Asia Menor y Europa. Y luego los hijos de Sem han sido las razas semitas, ¿vale? De las que, pues, bueno, no voy a decir algunos de nosotros, porque no sé quién está detrás o está viendo la televisión en este momento, o está viendo la pantalla. Pero sí que sabemos que entre ellos se encuentran los hebreos, es decir, el pueblo de Israel, lo que luego sería el pueblo de Israel, sí que estaba el origen, y el origen es Sem. Sem es el padre o el antepasado de Abraham, que viene, ya entendemos, estamos en fechas más cercanas. Abraham aparece 2000 años antes de Cristo. Esa es una referencia. Yo sé que nos encontramos por ahí con muchos argumentos de miles de años, de millones de años, de la formación del universo, de la Tierra, millones y millones de años, y parece que poniendo millones arreglamos preparamos toda la casualidad de toda la perfección que nosotros tenemos. Pero realmente quizá no sean tantos millones de años, realmente han sido procesos de tiempo en las Escrituras, pero sí que entendemos que Abraham ya... con Abraham ya tenemos un registro de genealogías y de generaciones. Y es a través de Abraham que continúa ese hilo conductor para llevarnos a la promesa de Dios, 2000 años antes. ¿Quién era Abraham? Pues Abraham era alguien importante, no fue así en un principio, pero Dios dice en la Escritura que fue sacado de su tierra, de su parentela, de su casa. Le costó llegar a la tierra prometida y es como que Dios lo apartó. A veces Dios tiene que desarraigarnos, separarnos de ciertos espacios tóxicos, llamamos hoy, para ponernos en lugares donde podamos prosperar. Así que Abraham oye a Dios, entiende que Dios le ha hablado de una multiplicación donde van a ser multiplicados, y dice que su descendencia será como la arena del mar o como las estrellas del cielo. Habla de la bendición de Dios a Abraham, Génesis capítulo 12, y en esos capítulos podemos encontrar también la historia de Abraham. Dios le prometió bendecirle, pero el tema es que Abraham junto con su esposa Sara no tenían hijos, y bueno, pues en algún momento Abraham casi desespera, y su mujer más, por lo que tal y como era de costumbre, porque esa era la costumbre. Yo siempre digo que desgraciadamente las personas juzgamos la historia desde nuestra historia, desde nuestra vida actual, y entonces pues seguramente nada de lo que valoremos de la historia pasada se hace según los argumentos y que utilizamos hoy en nuestra sociedad. No podemos estar siempre juzgando lo que se hacía en cuanto a cómo eran las relaciones, cómo se trataba a los hijos, cómo se trataba a la mujer o cómo se trataba al hombre, lo que eran las guerras, cómo se conquistaba, lo que era la esclavitud. No lo podemos tratar a los ojos de hoy. ¿Por qué? Pues porque no tiene sentido. Me imagino que si los antiguos hoy juzgasen nuestra forma de ser, que haya gente que muera de hambre, que haya gente que no pueda tener acceso a la salud, y nosotros gastemos fortunas en mantener mascotas, o que haya más mascotas en los sitios, por ejemplo, es una cosa que se me ocurre y que yo tengo bastante en consideración. ¿Cómo es posible que dediquemos más tiempo a criar un perro, que en algunas culturas es un animal que incluso se lo comen, y que no criemos hijos? Pues seguramente que si a nosotros la historia nos juzga, nos juzgará malamente. Bien, por eso en aquel tiempo era costumbre que cuando tú no podías tener hijos, o no solamente no podías tener hijos, sino que realmente el valor de la sociedad, el valor de las personas estaba en el poder tener hijos. Por un lado, para heredar, para multiplicar, era una señal de prosperidad, era una señal de bendición. Un hijo nunca era una maldición, nunca era un problema, nunca era un conflicto, era un espacio para bendecir. Y entonces, como Sara veía que no podía dar hijos a Abraham, le pide que se llegue a su concubina Agar, y da a luz un hijo para Abraham, para Sara,
La concubina daba a luz sobre las piernas de Sara, y eso era una forma, era un acto donde se entendía que el hijo era como si lo hubiese parido la dueña de la casa. Se llamó Ismael. Ismael fue hijo de Agar, y por circunstancias pues esto no prosperó mucho, pero hay un momento en el que Abraham también recibe una visita de parte de Dios, y bueno, pues son invitados a creer, y hay un compromiso del cielo en que les va a dar un hijo, y efectivamente pasados 9 meses Sara puede dar a luz, da a luz un hijo que se va a llamar Isaac. Pero ya estaba en la casa viviendo el hijo de Agar, Ismael, e Ismael pues hacía muchos feos y era un problema para el desarrollo de Isaac. Finalmente tienen que expulsar a Agar porque ella también se había venido un poco arriba, decimos hoy, en cuanto a que Dios la había bendecido a ella y no había bendecido a Sara. Esa contienda lleva a que tengan que mandar a expulsar a Agar con su hijo Ismael. Ismael da origen a los ismaelitas, que son las naciones árabes de hoy en día, y entonces ya os imagino que podéis entender por qué siempre hay esa lucha entre los hijos de Ismael y los hijos de Isaac, por parte de ese conflicto árabe-israelí que pues se mantiene en todas las áreas hasta el día de hoy que estamos grabando estos estudios, y que por lo que entendemos en la Biblia irá a más. Así que esa es la historia de Abraham, pero finalmente él tiene un hijo que es Isaac. Dios prueba su fe para saber si puede confiar en él y le invita para que le ofrezca a su hijo en sacrificio. Realmente Dios nunca ha aceptado sacrificios humanos y no lo iba a hacer en ese momento, pero bueno, la ley no estaba escrita y hay un momento en el que Abraham quiere ofrecer a su hijo. A Dios se lo ofrece y Dios le dice, manda un ángel, dice, detente, no hagas eso. Y Dios proveyó allí un carnero y proveyó en las zarzas para ponerlo en el sacrificio, pero se vio y entendió que Abraham tenía fe y había creído a Dios y estaba dispuesto a obedecerle, que ese al fin y al cabo es la expresión de la fe, es la obediencia. Recuerda esto, la expresión de la fe es la obediencia. Y finalmente Isaac es hijo de Abraham, él es cuidado, preparado en ese tiempo, y después de Isaac buscan esposa para él se casa con Rebeca, también tenía que ver, venía en esa línea ascendente de Set, y por lo tanto Rebeca es, Abraham manda a un siervo, Eleazar, a buscar una novia, una mujer para su hijo, y encuentra a alguien, digamos, de esa línea también ascendente que Dios haya preparado. Ella es Rebeca se une con Isaac. El tiempo de Isaac se destaca porque fue un tiempo donde se hicieron muchos pozos, donde realmente el patrimonio, el crecimiento, la influencia de Abraham creció sobre Isaac. Ya era alguien, ya era un patriarca, es lo que llamamos los patriarcas. Ellos ya estaban posicionados en la tierra, iban creciendo, crecían sus ganados, crecían su prole, sus siervos, sus trabajadores, su familia. Isaac toma esta herencia y la hace extender, la multiplica. Él fue prosperado en el valle de Gerar, fue prosperado grandemente, y hasta que de ahí llegamos a sus dos hijos, otra historia interesante, la de Jacob y Esaú. Esaú rechaza la primogenitura, algo muy valioso en aquel tiempo también, la rechaza, y Jacob, que realmente es el primero que sacó la mano, pero no es que primero en nacer, estos mellizos, pues llega a ser, recibe la bendición de la primogenitura que Isaac le da. Él encuentra mujer en las hijas de un tío suyo, que son Lea y Raquel, y ahí las hijas de Lea y las hijas de Raquel, junto con la de las concubinas de ambas, dan a luz lo que llamamos va a ser el origen de las 12 tribus de Israel. Todos estos hijos, toda esta prole. Jacob, sabéis que cuando se queda con la primogenitura tiene que huye a la tierra de su madre, de sus tíos. Allí conoce a las que son sus mujeres,
allí prospera, está un puñado de años, como 20 y tantos años, trabajando allí, y finalmente prospera, sale, regresa a la tierra de Canaán, pero ya regresa con todos sus hijos. Uno de ellos va a continuar esta línea ascendente donde la promesa de Dios continúa, que se va a llamar José. Bien, José es uno de los más pequeños, José y Benjamín, y además tiene una peculiaridad, era que era un hombre que interpretaba sueños, tenía un carácter muy profético, como diríamos hoy. Él tenía revelación, entendía, discernía, y es José el que bueno, en un momento determinado su padre le llama para que le pide que vaya al campo para hablar con sus hermanos, a ver cómo van, a ver cómo están todas las cosas. Él lo hace, pero los hermanos, una vez más, los celos, la envidia aparecen ahí. Como digo, es algo que está tan presente que, como digo, se nos tiene que encender la luz roja con todo esto. Mira que siempre sopesa tu corazón cómo estás en relación con tus hermanos de la carne, tus hermanos de la fe y todas estas cosas, porque nunca trae nada bueno. Ellos deciden matarle, pero por la intervención de uno de sus hermanos, creo que fue Judá, Simeón, no lo matan, le meten en un pozo, en una cisterna vacía, como un aljibe grande, profundo, y ahí lo venden como esclavo, se lo llevan a Egipto. Allí en Egipto le compra a Potifar, que era un hombre leal al faraón, un capitán de la guardia, bueno, alguien importante, influyente. Él sirve con excelencia, con agrado, todo le ha prosperado, dice la Escritura, pero la esposa de Potifar tiene deseos, bueno, desea sexualmente a José, le prepara una trampa, como José no accede, pues entonces le vende, le traiciona, le dice que él ha intentado abusar de ella y por lo tanto es llevado a la cárcel según las leyes de aquel lugar. Allí él interpreta sueños, es el que gobierna la cárcel, y en un momento determinado Faraón, recordáis los que conocéis la historia, tiene sueños, José los interpreta porque ya ha interpretado para el panadero, para el copero del rey, y saben que tiene ese oficio, y entonces definitivamente él ve de Dios, entiende de Dios que van a venir 7 años de prosperidad, luego van a venir 7 años de hambre, hay que guardar, y en medio de esa hambruna José ya ha sido gobernador de Egipto y sus hermanos vienen a recoger grano, y ahí, bueno, pues tiene lugar que por no pararnos en todos los detalles, ahí tiene lugar una historia también muy bonita de envidia, de celos, de perdón, de restauración, de provisión. José se revela a sus hermanos, tienen un encuentro después de muchas peripecias. Jacob viene a Egipto, pero Jacob, como tenía ya las cosas claras, y digamos que Egipto había venido por la línea de Nimrod, venía por otra línea, ellos no quieren acercarse, no quieren tener relación con la forma de los egipcios. Para ellos los egipcios realmente eran paganos en muchas de sus costumbres, como así parecía. Pero ellos les mandan a la tierra de Gosén, en honor a José. José les tiene allí. José tuvo 2 hijos en Egipto, Efraín y Manasés. Por eso no encontraremos la tribu de José en la Biblia, no encontramos la tribu de José, pero sí que encontramos la tribu de Efraín y Manasés, como que a José se lo otorgan en premio, en valor a lo que él hizo por la familia, se le permitió que sus 2 hijos fuesen 2 de las tribus. Y allí ellos prosperan hasta que el pueblo se multiplica grandemente, y como dice el libro del Éxodo, ya estamos en el libro del Éxodo, ahí es cuando aparece, bueno, el faraón dice que no conocía a José, y entonces viendo que estaban prosperando mucho, peligrosamente se ordena una matanza de niños, y hay una madre que en una forma de fe pone brea en un canasto y pone a su hijo ahí en ese canasto. Lo encuentra la hija de Faraón, una princesa, y le cría y le llaman Moisés, que significa sacado de las aguas. Moisés, pues también podemos conocer su historia, pero ya aquí, si el pacto se había hecho con Abraham, ha continuado con Isaac, ha continuado con Jacob,
Ha continuado con José, pero ahí vamos llegando hasta que llega un momento en el que toda esa línea ascendente para llegar hasta Moisés. Moisés es educado por los egipcios, pero tiene que huir porque en un momento determinado él quiere defender a un israelita, mata a una persona y tiene que ir al exilio, por decirlo de alguna manera. Allí conoce a Jetro, una de las hijas de Jetro es con la que se casa, con Séfora, y ahí trabajando, prosperando, viviendo la vida, hay un llamado de Dios. Es muy interesante estas cosas, es decir, todo lo que podamos compartir tiene una enseñanza. Y entre ese llamado de Dios, una zarza ardiendo, Dios habla con Moisés a pesar de las excusas y Dios le manda para que libere a Israel, que en ese momento aún no era pueblo, de Egipto. Así que junto con su hermano, que va a ser utilizado como vocero, por alguna razón Moisés no se comunicaba bien, por algún problema en el habla o quizá en la expresión o algún defecto en su boca, no sé. Pero la cuestión es que ellos van delante de Faraón, piden libertad, pero una serie de plagas vinieron como consecuencia de la actitud rebelde y cerrada de Faraón. Finalmente Israel sale de la tierra de Egipto, como 3 millones de personas salieron de Egipto, son liberados como esclavitud, algo que nunca jamás en la historia de la humanidad ha ocurrido. Y en ese tiempo es cuando realmente Dios también abre el Mar Rojo. Acordaos de esta historia, ya no podían continuar, el Mar Rojo es abierto, una serie de milagros, de actuaciones, pero el pueblo era un pueblo, el pueblo de Dios era un pueblo acostumbrado a la esclavitud, sin libertad, sin aliciente, sin visión, sin esperanza, y preocupados, pues sí, de quizá del uso y disfrute de la celebración. Para ellos la libertad, para muchos de ellos era un espacio de hacer lo que a uno les diese la gana. ¿Qué ocurre? Que en un momento determinado, llegan al desierto y Moisés va al monte de Dios y ahí recibe la revelación de la ley. Cuando baja con esa revelación, el pueblo está desenfrenado, han hecho ídolos, están en fiestas, en orgías, en pura lujuria y todo perdido. Él quiebra con ira las tablas de la ley y trae unas consecuencias de muchos murieron porque tenían un corazón para regresar atrás. Pero realmente Dios le vuelve a dar la ley, y no solamente los 10 mandamientos en los que podemos resumir la ley, sino una serie de mandamientos, de normas, de guía también, de todo tipo, en lo económico, en la salud, en las formas, en lo familiar. Hay como una línea maestra que determina la ley, que a Moisés se da adelantada a ese tiempo, por supuesto, donde realmente muchas de las filosofías orientales tomaron luego su raíz en esa ley de Moisés que, como digo, fue copiada y fue apañada y manipulada por otras civilizaciones y pueblos. Dios hace un pacto con Moisés, hay un pacto con Moisés, Dios le entrega la ley, pero Dios promete darnos una tierra prometida, es decir, ya la obra de Dios va creciendo, la promesa va creciendo, pasamos de ser una promesa, un dicho, a un hombre que la recibe y la cree, y ya hay una herencia, ya hay prosperidad, ya hay una familia próspera que se va multiplicando y extendiendo, y ya después de Egipto ya tenemos un pueblo. Tenemos un pueblo, tenemos una ley, pero ahora necesitan una tierra. Necesitan una tierra para establecerse, para formar, y un discípulo de Moisés, Josué, un discípulo fiel, un discípulo esforzado, llamado Josué, como digo, que estaba siempre protegiendo y esperando a Moisés, un asistente realmente de lujo que él tuvo. Dios lo prepara para la guerra. Ahí viene el libro de Josué, que ya hemos explicado, ya hemos hablado de ello. Josué, ¿qué tiene que hacer? Entrar a poseer la tierra, tiene que entrar a pisar, a tomar aquella tierra que Dios les ha dado a ellos. Eso, casi todo el libro de Josué narra
cómo a través de batallas, a través de milagros, a través de la presencia de Dios, de pactos y de recordar la ley, pues conquistan la tierra ayudándose unos a otros, y ahí pues parte antes del río Jordán y otra parte más importante cruzando el río Jordán. Se les entrega la tierra prometida. Josué y Caleb fueron de los espías que fueron a la tierra y trajeron buenas noticias, el resto no entraron. Tampoco entró la generación de Moisés porque habían dudado y tuvieron que estar 40 años en el desierto sin poder ir a la tierra prometida por su terquedad, por su rebelión contra Dios. Por eso no pudieron llegar a la tierra prometida y se quedaron ahí. ¿Y quién entró a la tierra prometida? Pues una generación que había nacido en el desierto, que había conocido ya la libertad, no la esclavitud, y que se estaban preparando para ocupar una tierra con deseos, con esperanza y con ilusión. Después de ahí, esto estamos hablando que lo de Josué fue aproximadamente en el año 1400 antes de Cristo. Tenéis el libro de Josué ahí, donde podéis comprobar todo esto. Y después de esto viene el tiempo de los llamados los jueces, entre el año 1390 y 1050 antes de Cristo. Sabéis que cuando hablamos de antes de Cristo, los años van en disminución. Es un poco lío, pues yo hasta el día de hoy sigo teniendo ese lío. Y luego a partir de Cristo del año 0 empezamos a contar los años hasta el 20, en el que hoy yo aquí grabando esto estoy. Estos años, en esos años, ¿qué ocurre? Pues Israel estaba destinado y llamado con la ley de Dios a ser un pueblo teocrático, es decir, un pueblo dirigido y gobernado por Dios, donde la palabra de Dios era lo más importante y los jueces simplemente tenían que juzgar las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Pero qué ocurre? Pues que Israel enseguida se deslizaba, se olvidaba de la ley, se olvidaba de Dios, hizo pactos con los pueblos paganos. Yo les había dicho, no pactéis con ellos porque os van a engañar, pero bueno, ellos estaban así, y hasta tal punto que incluso a veces crecían, les conquistaban, les quitaban la tierra, un sufrimiento constante. Y en ese tiempo Dios levantaba puntualmente ciertas personas, pues como fue Gedeón, como fue Débora, como fue Jefté, levantaba como líderes militares o líderes religiosos que devolviesen cierta normalidad al pueblo. Hasta que realmente hay un momento en el año 1050 a.C., hay un momento en el que el pueblo empieza a pedir, durante ese juzgado que estaba realizando el profeta Samuel, el pueblo pide un rey para ellos. No es que las demás gente tiene rey, es que nosotros no podemos ser menos, es que tal, queremos tener un rey. Samuel le dice, bueno, que sepáis, esto es lo que va a ocurrir si tenéis rey, vais a tener que pagar impuestos, vais a tener que hacer todo esto, sostener, ir a la guerra, todo esto, pero ellos dijeron, no importa. Entonces Samuel escoge un rey llamado Saúl, un hombre valiente, esforzado, de una capacidad importante, fuerte para la guerra, como digo, valiente, esforzado, y Samuel le quiere preparar también en las cosas, en lo sobrenatural, llamamos hoy, entendemos. Pero Saúl, en un momento determinado, no le gusta que la gente hable de esas cosas, a él no le gusta estar metido en lo espiritual y lo abandona. Entonces, yo creo que ahí empezaron sus conflictos. En varias ocasiones Saúl no obedece las directrices dadas por Dios, por el sacerdote Samuel, por el profeta. Entonces Dios decide levantarse, ahí lo tenemos en el capítulo 16 del primer libro de Samuel, levantarse otro rey que va a sustituir a Saúl. No le echa, pero en el corazón de Dios, por decirlo de alguna manera, humanizando a Dios, en el corazón de Dios ya estaba a poner a otro. Así que unge a David, un joven también que estaba fuera de juego, podemos decirlo, ahí cuidando ovejas y aparentemente no tenía nada para ser rey, pero es el que Dios dice que escogió a este hombre conforme a su corazón. David es ungido rey y empieza una serie de peripecias, que es difícil resumirlo esto en 2 minutos, pero empiezan una serie de peripecias en las que lo más significativo
es que en un momento determinado, cuando David va a llevar suministros a sus hermanos que están en guerra con los filisteos, pues ahí ve a un gigante llamado Goliat, que cada día salía a humillar, a insultar y despreciar al pueblo de Israel, y él decide combatir con él, pues con una honda, con 5 piedras, le destruye, le mata, acaba con el gigante, y eso levanta a David como un héroe nacional. Bueno, ahí estamos, él era humilde en todo tiempo, pero una vez más se levantan los celos en torno al rey, Saúl, y a otros, y empiezan a perseguir a David, pero curiosamente, en lugar de ir a menos, toda esta persecución la hace más fuerte, hay mucha gente que se añade a él, gente también necesitada, gente con problemas, con conflictos, gente pues, que se había arruinado, que quizá no tenía futuro. Ahí se juntan con él a partir de la cueva de Adulán, y bueno, Saúl le persigue, varias veces él perdona la vida a Saúl, porque no quiere tocar al ungido de Dios, pero finalmente Saúl acaba su vida malamente, acaba yendo a los hechiceros, a los curanderos de aquel tiempo, que eran verdaderamente ocultistas, y bueno, con todo el respeto, David le entierra, y pasado un tiempo pues es nombrado primero reina en Hebrón y finalmente gobierna en Jerusalén. Y David hace esto pues en esa fusión muy interesante que tiene que ver, siendo un hombre de Dios, un hombre sensible, compone cantidad de canciones, de poemas a Dios, pero a la vez un hombre aguerrido, un hombre valiente, esforzado. Él lleva a Israel realmente a crecer, a prosperar, y él siente la necesidad de crear un espacio para adorar a Dios todo el tiempo, y él es el que crea una adoración continua. Bueno, pues como ya iréis viendo a lo largo de las escrituras que vayáis leyendo, en el primer libro de Crónicas, en los libros de Samuel, está también toda su historia, y en los libros del primer libro de los Reyes también lo vais a encontrar. Y ahí está, como digo, David, no solamente eso, sino que él tiene carga por construir un templo a Dios. Es el momento de tener un edificio para mantener esa presencia de Dios que estaba en un baúl llamado el Arca del Pacto. Entonces quiere hacer un lugar para ello. Dios le dice, muy bien, haz un proyecto, pero dice, pero no lo vas a construir tú, lo va a construir tu hijo que va después de ti. Así que Salomón, hijo de David, con una de sus mujeres, que bueno, no fue muy lícito cómo consiguió esta mujer, porque fue uno de los tropiezos más importantes en la vida de David, que como digo, ahora no es el tiempo para poder pararnos en todos los detalles, pero es Salomón el que es elegido por David para sustituirle como rey, y Salomón hace algo muy interesante también para aprender, es que sigue al pie de la letra las instrucciones de David, es decir, se prepara para gobernar, los mejores entendidos y sabios le preparan, y Salomón es un hombre brillante, muy brillante, en ciencias, en conocimiento, en revelación también, y también un gran gobernante de acuerdo a la ley y de acuerdo a la palabra. Es verdad que al final de los tiempos él se perdió, pero lo que sabemos es que el reino de Israel alcanzó en esos 40 años el máximo esplendor. Es decir, la gente venía, otros reyes venían, famosa la reina de Saba, venían para ver lo que estaba pasando allí, cómo estaba su gente. Y como digo, todo eso tiene una enseñanza que a mí personalmente me apasiona, me habla muchísimo de todo lo que ahí estaba ocurriendo. Y bueno, pues hasta aquí esta clase. Yo creo que nos quedamos ahí con Salomón y podemos pasar a otra... pasamos a la siguiente clase. Ahora os quedáis ahí con vuestro profesor, con vuestro maestro, para compartir un poco todo esto, que desde luego tiene mucho para hablar, porque de cada personaje, de cada acto, de cada situación, podemos aprender tantas cosas para nosotros, indudablemente, pero es importante que sepas cómo Dios ha ido cuidando y ha ido manteniendo ese hilo que nos ha ido llevando pues, a través de Abraham. La promesa se mantiene, Isaac, ahí parece que no va a haber continuidad, pero viene Isaac igualmente tiene ahí, parece que tiene un hijo que también va a pasar de todo, pero no, finalmente Jacob lo toma, y Jacob perdido, el hambre parece que le va a destruir,
y el más brillante de sus hijos, el más de revelación del cielo. José finalmente toma ese hilo conductor, salva a la familia y bueno, pues ahí vamos continuando, como Moisés, como Dios prepara todo para que Moisés reciba ya un pacto hecho, escrito en piedra, grabado, marcado, para continuar diciendo, para decir, bueno, de nuestros descendientes va a nacer el Salvador. Y eso ya podemos hablar que hemos llegado hasta David y Salomón su hijo, que es, digamos, es ese punto, Abraham, David, Jesucristo, nos puede servir para hacer perfectamente ese puente entre Abraham y David. Y ahora podemos estar viendo de David a... La siguiente clase veremos de David hasta Jesús de Nazaret. Bueno, que el Señor te bendiga, adelante, y que espero que esto te haya servido para incentivarte y animarte.